Bienvenido una vez más a Mesa de Encuentro. Continuando con los 5 ministerios. Hoy vamos a hablar sobre uno importantísimo como es el ministerio profético, ¿no? Con nuestro gran amigo el pastor Leonel González. En este día tenemos unas preguntas que hacerle. Fácil. Tenemos todo el que profetiza en la iglesia tiene el ministerio de profeta. Y segunda pregunta que le voy a hacer, ¿un profeta del Nuevo Testamento opera igual que uno del Antiguo Testamento? Preguntas básicas que vamos a tener aquí, como estas para dar entrada, se lo dejo aquí a ellos, a los oyentes y a ustedes para que ustedes puedan arrancar con el ministerio profético. ¿Qué es ese ministerio profético? Bueno, bien, Dios nos bendiga a todos. Me complace compartir con el pastor José, con su esposa Carolina y mi hermano Pablo, y también nuestra hermana Laila. Quisiera extender un saludo a todas las personas que nos ven a través de este canal. Y esperamos que todo lo que vamos a hablar hoy se conviertan en herramientas que le ayuden a usted a edificar una vida cristiana que glorifique al Señor y que se corresponda con el diseño de Dios. Hoy vamos a abordar un tema que tiende a ser un poquito controversial. Vamos a hablar sobre el ministerio profético. Cuando uno habla del ministerio profético, uno está tocando un punto muy álgido, que ha sido objeto de mucha discusión. Y en la iglesia durante muchos años han habido diferentes puntos de vista entre teólogos, exégetas, personas preparados en la materia. Tienen diferentes puntos de vista sobre el ministerio profético, sobre todo la vigencia y lo que es un profeta. El ministerio profético es quizás uno de los oficios más difíciles de comprender, y a través de toda la historia incluso ha sido objeto de persecución, ha sido objeto de descalificaciones, y aparte de eso, el ministerio profético también se ha cuestionado sobre lo que tiene que ver con la vigencia, si está o no está vigente. Por otro lado, el ministerio profético tiene algunos indicadores. Es bueno que hoy los abordemos para tener una clara comprensión de lo que es el ministerio profético. Ahora, yo recuerdo que en el programa anterior hablamos un poquito sobre los campos proféticos y dijimos que había 3 campos proféticos: el espíritu de la profecía, el don profético y el profeta de oficio. Cuando se manifiesta el espíritu de la profecía, una persona puede profetizar. Cualquier persona, pero eso no significa que esa persona sea profeta. Hoy parece que con mucha ligereza hay personas que se asumen profetas sin reunir los indicadores, las características propias de lo que significa ser un profeta. Ser profeta es una gran responsabilidad, porque una de las cosas que debe caracterizar a un profeta es que el profeta debe tener una intimidad estrecha con Dios y una comunión tan estrecha con Dios que le permita bajar la revelación, porque eso es lo que baja un profeta, la revelación. Entonces la revelación, esa no puede venir sobre cualquier persona, porque la revelación viene casualmente para correr el velo y que la persona pueda tener una comprensión de aquello a lo cual no es fácil acceder, y que reorienta a la iglesia en el sentido correcto. La revelación ahuyenta la confusión. Entonces, me preguntaba qué es un profeta, ¿sí? ¿Qué es un profeta? El doctor Marilyn Monroe dice lo siguiente: si usted no conoce el propósito de una cosa o asunto, usted abusará de ello. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo en una época donde se está abusando mucho de lo que significa un profeta. Uno ve personas que, por ejemplo, ordenan a un pastor de apóstol y ya de manera automática la esposa pasa a ser profeta. ¿Cómo así ya?
¿Cómo así? Porque Y eso uno lo ve tan a menudo. un poco más, vamos a ejemplificar un poquito más lo que acaba de decir, ¿no? Para que la audiencia lo pueda entender bien. ¿Cómo así ese tema de ungir a un pastor y apóstol y automáticamente la persona se cree profeta, ¿no? Eso o pasa a ser profeta. Sí, pasa a ser profeta. Pareciera que eso fuera como automático. Si Dios determina que un ministro tiene el perfil para ser un apóstol y tiene los indicadores, ¿ves? Y las características propias para ser un apóstol, y se manifiestan en él las cualidades propias de un apóstol, bueno, Dios determina pues que esa persona se ordene como apóstol, porque tiene ese llamado, y hay indicadores muy claros que son incuestionables, que el hombre tiene un ministerio apostólico, pero el hecho de que él se le ordene como apóstol no significa de que automáticamente la esposa pasa a ser profeta, porque uno ve por allí ministerio apostólico y profético, Wow. ¿ves? Cierto. Y para que tal o cual hermana, la esposa del apóstol, llegue a ser profeta, ella tiene, yo no digo que no podría ser, pero lo que sí uno pone en tela de juicio es el hecho que eso sea una constante, ¿ves? Que automáticamente. Creo que eso no es lo correcto. O sea, tendría que haber un llamado, Tiene que haber para llamado. ser profeta, ¿no? Tiene que haber un llamado y una confirmación de Una parte confirmación. de Dios, ¿ves? Entonces, ok. Por otro lado, hay una frase que dice: todo lo que se ignora se desprecia. Entonces, cuando ignoramos, cuando no tenemos claridad de lo que significa ser profeta, es que se cometen esos abusos. ¿Qué es un profeta? La palabra profeta viene de la palabra hebrea navi o de la palabra griega profetes. Un profeta, entonces, es alguien llamado y calificado de forma sobrenatural por Dios para que sea portavoz de la voz de Dios. Él va a ministrarle la palabra de Dios al pueblo. Dios habla a través de la boca de ese hombre. Él recibe de parte de Dios la palabra que va a comunicar al pueblo, trae la revelación y va a hablar a la gente, al pueblo de Dios, para edificación, para exhortación y también para consolación. Y también para direccionar al pueblo, para saber en qué dirección. Recuerde que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, allí tengo una pregunta con lo que acaba de decir, pastor. Entonces, ¿es válido, ojo, o sea, solo para aclarar también ahí a la audiencia, porque capaz muchos de los que nos ven tienen esta inquietud, ¿es válido que solamente un profeta, digamos, diga profecía solo de prosperidad? Porque acaba de decir el tema de que está también para exhortar, ¿no? O sea, ¿es válido que solamente se profetice de prosperidad a la hora de hablar de un profeta como ministro de Dios? El ministerio profético es un ministerio de amplio espectro. Me explico, que toca todas las áreas. Pero de manera más puntual, el profeta va a trabajar en tres cosas que yo las anoté en esta guía y quisiera compartirla con usted. En primer lugar, la relación del hombre con Dios. El profeta trae la palabra que va a regular esa relación del hombre con Dios. Porque el profeta le va a suministrar y va a dar respuesta a la gente con relación a lo que es la voluntad que Dios quiere revelar para ese pueblo. Por otro lado, el profeta también descubre y desnuda la condición espiritual del hombre y le hace ver la necesidad que tiene de Dios. El profeta señala el pecado, el profeta tiene la capacidad de ver más allá de lo evidente, el profeta tiene la capacidad de correr el velo. Recuerde que el profeta trae revelación y la palabra revelación es otra cosa más que correr el velo para ver lo que no es visible a simple vista. Por otro lado, una de las tareas fundamentales de un profeta es la fidelidad a la alianza. Fidelidad a la alianza. Ajá. Cuando hablo de la alianza estoy hablando del pacto. Y cuando hablo del pacto me estoy refiriendo a lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una Biblia, generalmente uno dice, vamos a leer en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La palabra testamento es la palabra hebrea berit o la palabra griega diatekes, que significa alianza, tratado, contrato, Pacto. testamento, pacto. Entonces, cuando Dios levanta a un profeta, el profeta es un centinela
para observar si la gente está acatando o no el pacto. Entonces, cuando hay violación del pacto, cuando se violan las directrices, los lineamientos que Dios establece, entonces allí es donde el profeta, de manera incisiva, incluso hasta con mucha fuerza, señala el pecado y llama a la gente al arrepentimiento. Hay una pregunta que me quiero hacerle, que hay personas que afirman que los profetas cesaron con los apóstoles. Ok, vamos a hablar un poquito sobre eso. La pregunta sería la siguiente: ¿hasta cuándo estuvo vigente el ministerio profético? Porque hay algunas organizaciones cristianas que dicen que los profetas cesaron cuando murió Juan el Bautista. Ese fue el último profeta. Pero cuando nosotros hurgamos en la Escritura nos damos cuenta que después de Juan hubieron otros profetas. Y yo voy a mencionar unos textos que tengo acá. Por ejemplo, la Biblia enseña que había un profeta llamado Agabo. Él profetizó y dijo que vendría una gran hambre sobre la tierra. Y eso sucedió y está registrado en el libro de los Hechos. Por otro lado, la Biblia claramente dice que Silas y Bernabé eran profetas. Entonces quiere decir que se habían profetas. También la Biblia en el libro de los Hechos habla de las hijas de Felipe, dice que profetizaban. Ahora, ¿alguien podrá decir que Pablo no era profeta? ¿Alguien podrá decir que Pedro no era profeta? Si las palabras que dijeron, que hablaron ellos de manera profética, anunciando cosas que hoy en día se están cumpliendo ante nuestros ojos. Esas son palabras proféticas. ¿Podrá alguien decir que Juan no era profeta? Si tuvo la gran revelación del libro de Apocalipsis, era ciertamente profeta. Entonces el ministerio profético está vigente. Ahora quiero retomar algo que lo mencioné en el programa pasado y que es muy pertinente a lo que estamos abordando en este momento. ¿Por qué nosotros afirmamos a la luz de las Escrituras que el ministerio profético está vigente? Por lo siguiente, porque cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, que yo a estas alturas todavía no termino de comprender cómo ese texto lo leemos con tanta ligereza y no nos detenemos a interpretarlo correctamente y extraer de allí verdades irrefutables, incuestionables, que sostienen la vigencia del ministerio profético. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego dice, a fin de perfeccionar a los santos. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Posteriormente dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego afirma, a que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, deja saber, a un nivel de madurez. Entonces la pregunta es la siguiente, porque hay una palabra clave, que es la palabra hasta. Dice, ¿hasta qué? La palabra hasta es reveladora, porque es una preposición que indica el límite de una acción. O sea, Dios establece un límite, hasta aquí. Cuando alguien le dice a otro, avance, pero usted va a avanzar hasta acá, quiere decir que hay un límite. Dios dice que los ministerios fueron dados hasta qué. ¿Hasta qué cosa? Allí lo dice claramente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí tengo que formular la pregunta nuevamente. ¿Ya la iglesia está unida? Segundo, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, ¿ya la iglesia es perfecta? Número 3, ¿ya la iglesia alcanzó la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Y por último, ¿la iglesia alcanzó la madurez que Dios exige? Si esas 4 metas no se han logrado, entonces está vigente el ministerio profético. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que
La Biblia enseña que hay profetas del Antiguo Pacto y profetas del Nuevo Pacto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, justamente aquí tengo esa pregunta. Dice el profeta del nuevo pacto y cuáles son sus funciones sobre eso. Ok. Cuando nosotros oímos hablar de profetas y alguien se asume como profeta, yo particularmente en algún momento, de manera muy sabia, muy sutil, sin ánimo de ofender, me le he acercado a algunas personas que se asumen profetas y le he hecho algunas preguntas. Y cuando ellos me hablan del ministerio profético, pastor, casi siempre las respuestas que me dan están fundamentadas en el Antiguo Testamento. Entonces, la gente tiene una mentalidad del profeta del Antiguo Testamento y no una mentalidad del profeta del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las diferencias, hermana Carolina? Ya la vamos a ver. Este material que tengo aquí lo escribí hace algún tiempo, pero sirve para despejar algunas dudas. Aquí están las características del profeta del Nuevo Pacto. Incluso cuando nosotros buscamos en una librería un material que nos ayude a aclarar esto, no se consigue. La mayoría de la gente, todo lo que habla del profeta está fundamentado en el Viejo Testamento. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el profeta neotestamentario? ¿Qué características Ahora voy a una pregunta aquí, y disculpe. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios de mantener vigente al día de hoy para edificar con ese ministerio? Fíjate, pastor, fíjate en esto, que en el Antiguo Testamento conseguimos el oficio de sacerdote, el oficio de juez, el oficio de rey y de profeta. Y en el Nuevo Testamento, el ministerio que aparece, el ministerio quíntuple que se repite, es el del profeta. En el Antiguo Testamento no se hablaba de apóstoles, tampoco de maestros. No. Así es. Es tan importante para Dios el ministerio profético que Dios lo incluye todavía en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahora fíjate aquí. A diferencia del profeta del Antiguo Testamento, el cual profetizaba desde la plataforma del Antiguo Pacto, del Viejo Pacto. Ese profeta era muy incisivo. Ese profeta que predicaba juicio. Era muy fuerte la palabra. Y el profeta neotestamentario predica no desde la plataforma del Antiguo Pacto, sino desde la plataforma de la gracia. Él habla de arrepentimiento, él habla de restauración, él habla de sanidad, él habla de liberación, él habla de volver nuevamente al Señor. Entonces, por otro lado, a diferencia del profeta del Antiguo Testamento, el cual solía tener un ministerio enfocado en una región. ¿Me explico? Usted ve que hubieron profetas que profetizaron exclusivamente para Judá. Otros profetizaron exclusivamente para una zona geográfica específica. El profeta neotestamentario es un profeta que tiene alcance mundial. Amplio. No es para una nación, es para todos. ¿Ve? Es para el mundo entero, su palabra. Por otro lado, el profeta de Nuevo Pacto gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Él muestra al Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando vino Juan el Bautista, ¿qué vino diciendo Juan el Bautista? Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, Amén. Uno mayor que yo. del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él hablaba de Jesús. Es más, Juan el Bautista, y a mí me sorprende el nivel de humildad de ese hombre. ¿Sabe qué es difícil para una persona? Cuando una persona está en la cima, en la parte más alta de la pirámide de la estructura social, ¿cómo cuesta bajarse de allí para darle el espacio al otro? Sin embargo, la gente
de todas, venían de Jerusalén, de Judea, de Galilea y de todas las zonas de la periferia de Israel, venían donde Juan el Bautista. Y le preguntaban, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y Juan tenía la humildad de decir, detrás de mí, yo no soy el Cristo, detrás de mí hay uno más poderoso que yo. Yo a ustedes los bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y es más, llegó a decir una palabra que diré, wow, qué grandeza la de este hombre. Con razón Jesús dijo, de todos los nacidos de mujer, ninguno con mayor gracia que él. Juan llegó a decir, es necesario que yo mengue para que él crezca. Él se hizo a un lado. Y cuando toda la multitud venía donde Juan, porque lo tenían como profeta y la gente y hasta las autoridades le temían, de repente la gente, cuando Juan dijo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, eso crea una expectativa. Claro. ¿Ves? Y la gente estaba pendiente de quién estará hablando. Cuando de repente viene Jesús, y cuando Juan lo vio, inmediatamente extendió la mano y lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se acercó hasta él. Y Juan tuvo la humildad de hacerse a un lado. Y Jesús le dice que viene a bautizar. Y Juan dice, ¿cómo es eso? En virtud de tú bautizarme a mí, yo te voy a bautizar a ti. Y Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Ahora, ¿por qué Juan bautizó a Jesús? Y quisiera añadir esto que no está dentro de la pregunta, porque quisiera compartirlo con usted. ¿Por qué Juan bautizó a Jesús? Porque Jesús se acercó a Juan en condición de rey. Y todo rey tenía que ser ungido por el profeta mayor. Y usted buscará que siempre, por ejemplo, Samuel ungió a Saúl. Samuel ungió a David. ¿Ve? Y después más adelante usted verá que el profeta mayor, el de mayor relevancia, era el que ungía al rey. Y Jesús vino como rey y por eso fue ungido por Juan, que era el profeta mayor de entonces. ¿Ve? Y por eso vino la gloria sobre Jesús. Qué hermoso. Entonces, el profeta neotestamentario, él se hace a un lado y proyecta la imagen de Jesucristo. El profeta neotestamentario te habla de la redención, te habla de la gracia, te habla de que aunque no lo merezcamos, sin embargo, él le place restaurarnos. Por otro lado, el ministerio profético neotestamentario tiene otra característica que lo hace único. Y es que a la luz de la Biblia hay dos ministerios que son fundamentadores. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es a saber, el maestro no establece fundamento, el evangelista no establece fundamento, el pastor no establece fundamento. Solamente el apóstol y el profeta son los que establecen fundamento. Es a saber, el ministerio profético también es fundamentador, porque él, repito, baja la revelación. Y el fundamento está hecho por lo que Dios reveló y quedó escrito. Y Jesús dijo, y estas cosas quedaron escritas para que creáis en ella y para que creyendo en ella tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Y sobre esto, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tomamos, porque eso bulla, ¿no? Que ahora hay escuelas de profetas. Yo voy a una escuela de profetas, le enseño la palabra y ya empiezo a ser profeta por la escuela de profetas. Y ya eres profeta. Y ya soy te profeta. graduaste de profeta. Me gradué de profeta, o sea, por la revelación del hombre. Porque lo que yo tengo entendido es que por lo menos yo no puedo recibir una palabra profética simplemente porque el hombre, alineándome al hombre. Yo me tengo que alinear al corazón de Dios. Ese es un verdadero profeta. Si el profeta, el Señor me dice a mí lo que yo voy a manifestar. Pero si ¿cómo yo me alineo a un hombre simplemente porque viene de una escuela de profeta José Hernández? Vengan para acá y yo los ungo y ustedes son profetas. ¿Cómo se maneja eso? Ministro, Hoy en día. yo particularmente, el pastor Leonel, con mucha humildad quiero decir esto.
Yo particularmente sí creo que deben haber y deben existir y funcionar escuelas de profetas. ¿Por qué? Pero no para que venga a cualquiera a inscribirse y por el hecho de que se inscribió e hizo un curso de 1 año, 2 años, ya se graduó de profeta. Porque recuerde que el don de profeta no lo da el hombre. El hombre reconoce el don que Dios puso en la persona. ¿Ve? Y la iglesia lo envía. ¿Ve? Entonces, ahora, las personas que van a ingresar a la escuela de profetas son personas que ya la iglesia, el apóstol, los ministros han estado observando en esa persona los dones, porque los dones se hacen evidentes en una persona. Así es. Se hacen evidentes. Hay personas que tienen el don de discernimiento de espíritu, son capaces de ver lo que otro no ve. Hay personas que tienen una capacidad para enseñar con una gran magistralidad. La Biblia que dice, wow, mira cómo que le enseña. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen el don de maestro. Entonces no saben cómo transferir, cómo transmitir esos dones, esos conocimientos. Sin embargo, alguien lo hace con una sabiduría y uno se da cuenta, esa persona tiene el don. ¿Ve? Yo le comentaba a pastor que uno a veces conoce un hermano que tú lo escuchas predicando, lo escuchas enseñando y te das cuenta que el hermano no tiene una predicación profunda, no tiene un conocimiento profundo de la escritura. Wow, pero tiene una capacidad para ganar almas, tiene una capacidad para levantar una iglesia, ¿ve? Y tú ves a esa persona con 500, 600, hasta 1000 personas y dices, wow. Y no tiene estudios teológicos, pero tiene el don. Claro. Tiene el don de pastor. Entonces se manifiesta. Y se manifiesta. Entonces cuando a una persona se le ve ese perfil de profeta, ¿ve? Y que en él se manifiesta no solamente el espíritu de la profecía, sino que Dios habla a través de sus santos profetas y le hace saber al ministro principal de la iglesia, sea el apóstol o la persona que dirige o incluso el pastor, que esa persona tiene el don de profecía. Ahora, cuando una persona tiene el don de profecía, don de profeta, esa persona necesita una escuela. Porque uno observa que hay iglesias donde hay varios profetas y cuando todos empiezan a profetizar al mismo tiempo, entonces se genera una confusión. ¿A quién le creo? ¿Y a quién escucho? ¿A quién escucho? Este me dice este me dice otra cosa. El apóstol, pastor, eso sería como un desorden, como habla en Corinto. A esto quiero referir. Por eso es que Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Ven? Hable si alguna. Yo recuerdo que yo estuve en un congreso internacional en la ciudad de Guatemala y allí asistí a una reunión exclusivamente para que se reunieran los profetas y convocaron los pastores. Yo quise asistir. Allí, sinceramente, la manifestación, la unción de gloria que había en ese lugar era impresionante y los profetas empezaron a hablar en orden. Y se no, señor, uno por uno y con una palabra que te quebrantaba. Eso ahí no era emoción, que uno, mira, la unción, la manifestación, la presencia, la gloria de Dios es indiscutible. Amén. Eso es inconfundible. Y la autoridad con que Dios hablaba. Entonces, lo hacían con orden. Que eso no reconoce en realidad cuando es un profeta. Y cuando me confirma a mí lo que el Espíritu Santo me dijo en lo íntimo. Eso en tu corazón allí. Me lo dice en lo íntimo y yo reconozco ya, eso me da un profeta porque me está confirmando que ya el Espíritu Santo habló conmigo en lo íntimo. Ahí yo reconozco. Y entonces quería saber eso porque veo que muchas escuelas de profetas, ya estoy entendiendo que esa parte, que me imagino así como yo, estarían muchos oyentes también, de saber por qué tantas escuelas de profetas, entonces podrían tener, bueno, el profeta no es un llamado, pues. Entonces, ¿quién lo está ungiendo ahí, el hombre o Dios? Lo que pasa es importante que lo que te está diciendo queda claro, que la persona ya tiene todo los requisitos, como podríamos decir, para ser un profeta y está confirmando siempre lo que el Espíritu Santo dice y Dios toca su corazón y entonces lo que hacen es ordenar para que haga las cosas, como dice la palabra, en orden. Sí, porque ese ministerio tiene que estar regulado, como le enseña la palabra. ¿Ve?
La Biblia dice que vayan profetizando uno por uno, ¿ves? Y no a todo al mismo tiempo, ¿ves? Porque alguien entra y ve aquello, ve que es un desorden, no hay a quien escuchar, ¿ves? Entonces, repito el texto, Pablo a los Corintios dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea, que no se presente allí un desorden. Por otro lado, quisiera acotar lo siguiente. El ministerio pastoral, mire, hay tanta gente que se asumen pastores, pero ignoran realmente lo que es la función de un pastor. Entre las funciones de un pastor, entre las funciones de un apóstol, está desarrollar la capacidad para visualizar el llamado que tiene cada persona. Porque no todos los que están en la iglesia tienen el mismo llamado, ¿ves? Y una de las cosas que debe hacer un pastor y un apóstol es visualizar en la persona cuál es el propósito. Porque toda persona que llega a la iglesia se no llega porque quiere llegar allí o porque quiere estar allí. No. Los trae el Espíritu Santo y los trae con un propósito. Descubrir ese propósito, esa es la tarea. Claro, para ordenarlo. Sí, para ordenarlo. Fíjate, Pablo, por ejemplo. Esa es la tarea del pastor. Claro, Pablo cuando vio a Timoteo se dio cuenta del potencial. El pastor debe conllevar a la oveja a descubrir su potencial. Y en una de esas personas, él puede ver cuando en una persona hay un potencial de que esa persona tiene el don de profecía. Esa persona comenzará poco a poco. Entonces ahí viene la sabiduría para irlo formando. Porque fíjate, el don de profecía, si no está acompañado del carácter, hace mucho daño. Hace mucho daño. El profeta debe estar sujeto al espíritu de los profetas. Y el espíritu de los profetas es el Espíritu Santo. Debe estar sujeto. Y el Espíritu Santo es un Dios de orden y tiene autoridades. El profeta no puede pasar por encima de la autoridad del pastor. Debe estar sujeto a esa autoridad. Y tengo una pregunta que casualidad tiene mucha relevancia con lo que, o mucha relación con lo que usted está afirmando. Mire, la pregunta es, ¿cómo reacciona un profeta genuino ante la corrección y sujeción a la palabra y a la autoridad de un pastor? ¿Cómo debe reaccionar un profeta cuando de manera genuina el pastor llega y le hace una corrección o le dice, oye, mira, tenemos que hacer esto por tal motivo, por tal cosa? ¿Cómo debe reaccionar? Hermano Pablo, cuando una de las cosas más importantes que debe tener cualquier persona que ejerza liderazgo en la iglesia, porque un profeta es un líder, una de las cosas que debe tener es carácter. El carácter de una persona no se hace evidente por la forma como acciona, sino por la forma como reacciona. La reacción nuestra ante cualquier estímulo, ante cualquier palabra, eso va a hablar mucho de nosotros. Entonces, te lo acabo de decir, el pastor va observando, no solamente en el profeta, sino en todo. ¿Ves? La manera como reacciona. Y la reacción va a hablar del nivel de madurez que tiene esa persona. ¿Ves? Volvemos a lo de Juan. Juan tuvo la humildad de hacerse a un lado para darle ese lugar al Señor Jesucristo. Este es el hombre del que yo le dije. ¿Ves? Y usted verá que poco a poco Juan se fue haciendo hasta que llegó un momento que ya no se hablaba de Juan. ¿Ves? Fíjate, hay un episodio en la Biblia que tiene mucha coherencia con lo que estamos diciendo. Después que Jesús fue bautizado, ¿sí? Resulta que tal parece que Jesús también, junto con sus discípulos, ¿sí? Los discípulos de Jesús bautizaban. ¿Sí? Jesús no bautizaba, sino los discípulos de Jesús. Entonces vino alguien y le dijo a Juan, mira Juan, el hombre que tú bautizaste en estos días, mira, ya está bautizando y todo el mundo se ha ido para allá. Estamos quedando solos. ¿Cuál fue la reacción de Juan? Yo no soy el esposo. Yo soy el amigo del esposo y me alegro con lo que está pasando. Amén. ¿Te estás dando cuenta?
Él habló maravillas, en ningún momento se dejó infectar por el espíritu del celo ministerial, sino que tuvo la humildad para aceptar. ¿Ves? Y allí fue cuando él luego dice, bueno, que yo vengo y que él crezca. ¿Cuál es el problema? Entonces, Permiso, pastor, una pregunta muy importante y que vemos recurrentes en las iglesias, que quizás no tienen esa madurez de ir a filtrarlo todo por la palabra, es que vemos corrientes de profetas y escuelas proféticas que son de un alto costo, que monetizan y desvían lo que es la palabra de Dios, y obviamente mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, cómo ayudar a este pueblo a fundamentarse en la palabra de Dios y no seguir esas corrientes que desvían o cambian la palabra. fíjense, hermano, en este tiempo estamos observando eso que usted acaba de mencionar. Hay ministerios que comenzaron con un llamado de Dios, con una unción gloriosa de parte del Señor, y que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios se ha manifestado en tal o cual ministerio. Pero lamentablemente alguien dijo esto, que el hombre es el único ser que cuando se le da una palmadita en la espalda se le hincha el pecho. Wow. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay gente que cuando levanta una iglesia grande, cuando da una cruzada, que crece mucha gente, que ya se hace famoso, entonces el ego. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, lamentablemente, cuando el ego, cuando el yo emerge, comienza a menguar la gloria de Dios en esa persona. Entonces, la persona comienza a ver las cosas por el cristal de la economía. ¿Qué sucede? Que es lo que el apóstol Pedro dice, que harán mercadería. Por eso hoy lamentablemente vemos ministerios que empezaron con un llamado de parte de Dios y con un ministerio impactante, y hoy en día son empresas cristianas, empresas evangélicas, ¿ves? Donde se le pone, se cotizan, ¿ves? Se le pone precio. Y vemos rotación de ovejas, por así decirlo. O sea, la gente entra, se va, vuelve gente nueva, Yo se va, y así estamos. Yo ayer casualmente estaba viendo, y no quiero mencionar el nombre para no caer en la crítica, que uno de estos predicadores famosos en X ciudad de Latinoamérica y en un hotel de 5 estrellas alquilan el salón y entonces venden los asientos. Pastor, un asiento en primera línea en $300. Yo le dije, hombre, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Wow. Entonces ya esos dejaron de ser ministerios, ahora son empresas cristianas. Un club. ¿Ven? Puede ser. Yo que estoy vendiendo ahí. ¿Qué estás vendiendo? Sí. Exacto. O sea, hombre, yo no, ellos, ¿qué están vendiendo? Sí. La Y palabra del entonces, Señor. y entonces, ¿qué sucede allí? Pues que hay una línea que mucha gente la cruza sin darse cuenta, y es lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo y las emociones. Así es. Sí. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en Valencia, ese gran predicador Alberto Motesi, un hombre que yo le tengo mucho respeto. Alberto Motesi dijo estas palabras: cuando a un ministro se le va la unción, se le apaga la unción, él sigue predicando y mucha gente no se da cuenta que él ya se está moviendo en la habilidad. Él sabe qué decirle a una persona para que llore, para que se quebrante, ¿ves? Ya como está ducho, está trillado, ¿ves? Tiene años. Entonces él se mueve en la habilidad y tiene las palabras indicadas para que que tal o cual persona se quebrante. Allí tengo otra pregunta con eso que acabo de decir, volviendo al tema del ministerio profético. Entonces, ¿cómo nosotros discernir, para también aclarárselo a la audiencia, cuando un profeta realmente habla desde la comunión con Dios, o cuando un profeta habla desde su habilidad? Porque tenemos profetas
que tienen años, digamos, ejerciendo la profecía, ¿no? Ok. Entonces hay una línea delgada para mí, ¿no? En lo que es saber qué decir cuando viene de parte de Dios y también saber qué decir, pero ya con habilidad. O sea, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta o cómo la persona cualquier alma, cualquier oveja puede darse cuenta que realmente viene de Dios o en su defecto es una habilidad del profeta? Bueno, mira, uno tiene que conocer las características de un verdadero profeta. Sí. Cuando uno conoce las características de un verdadero profeta, difícilmente uno lo engaña. Sí. Hay una palabra que quisiera compartirla con ustedes y la siguiente: que cuando la mentira más se parece a la verdad, más peligrosa es. Más peligrosa es. Wow. Entonces, fíjate, cuando la serpiente se le acercó y le habló a la mujer, Satanás cambió algunas cosas, pero la pregunta tenía mucho parecido. Y la pregunta estaba orquestada de tal manera que despertara la curiosidad en la mujer, y ella mordió el anzuelo. Hay mucha gente que muerde el anzuelo precisamente porque está tocado en las emociones. Y ¿sabe qué es difícil? ¿Sabe qué es difícil manejar las emociones? Eso no es fácil. Las emociones es muy difícil. La Biblia dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en un necio con él. La gente que toma decisiones desde las emociones, o sea, que dispara antes de averiguar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar cuándo un profeta es un verdadero profeta de Dios? Yo quisiera mostrar algunos indicadores acá. Quiero compartirlo con ustedes. En primer lugar, las enseñanzas de un verdadero profeta estarán en armonía con toda la Biblia. No sé, mucho les comentaba lo que Pablo le decía a Tito: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros tenemos la Biblia, que es la regla de fe y conducta. La Biblia, que es la inerrante o infalible palabra de Dios. Ella es la lámpara, es antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Amén. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos determinar cuando una persona está hablando de acuerdo a la Escritura o cuando está forzando la palabra de Dios para que diga lo que no dice. ¿Ve? Hoy nos conseguimos con cualquier cantidad de gente que anda profetizando y lo que ellos dicen no aguanta ni una sola revisión en la luz de la Biblia. ¿Ve? Porque son puros textos forzados para que digan lo que no dice. Fíjate, cuando el apóstol Pedro escribe, él dice que habrán algunos que con palabras fingidas, esa palabra es reveladora, dice que con palabras fingidas, esa palabra fingida viene de la palabra griega plastos, de donde viene nuestra palabra española o castellana plástico. Y una de las características del plástico es que se estira y se encoge de acuerdo a la conveniencia de la persona. Se amolda. ¿Sí? Se amolda. ¿Ves? Entonces, eso es palabra fingida. Significa que la persona estira la palabra. ¿Ves? Y generalmente ese tipo de profetas, ellos predican es para el paladar de la gente. ¿Ves? Para luego lucrarse. ¿Ves? Lucrarse con el sentimiento de la gente. ¿Ves? Después llaman a la gente a una ofrenda y la gente suelta todo. ¿Sí? Producto de la Yo emoción. creo que una de las principales cosas que uno tiene que estar claro es ver que lo que suelta el profeta no compita con la Biblia. Sí. Porque esa es una de las principales cosas. Que si tú ves que está compitiendo con la Biblia, es él en sus emociones y uno si muerde el anzuelo cae. Uno tiene que hacer como los cristianos allá en Berea. Y él es la palabra. Mira, vamos a ver, porque con Pablo lo hacían. Pablo dijo esto. Pero, así, aquí está. Ellos corroboraban Corroboraba. que lo que Pablo decía se correspondía con la palabra de Dios. Permiso, pastor, pero Satanás se sabía la palabra. Claro. Yo puedo tomar un texto de la palabra y decirle a una persona y profetizarle por medio de ese texto. Entonces, ¿cómo yo discerno si esto es de parte de Dios o no? Porque yo le puedo decir a usted una palabra y le puedo decir a mi vecino esa misma palabra y le puedo decir a un tercero esa misma palabra y lo uso allí y en la emoción que yo le voy a impartir, le imprimo,
allí eso se hace como algo habitual en mí. Sí, cuando la persona acude a las emociones es porque ya la persona no está ministrando en el espíritu, no está ministrando en la carne. Usted lo decía, perdió la unción prácticamente. Sí, entonces siempre hay que tomar en cuenta, fíjate, ¿qué dice la Biblia? Si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo digno de alabanza. Amén. ¿Ve? En esto pensar, también dice esto hacéis y el Dios de paz estar con vosotros. ¿Ve? Amén. Otro indicador de cuando una persona es un profeta es por el fruto. ¿Ve? ¿Qué dice la Biblia? Dice así: guardaos de los falsos profetas, clarito, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Por los frutos. Y así como tenemos este fruto que va a salir de aquí, porque en verdad veo que Es es mucho, ¿no? Lo que se tiene que hablar, y ya el tiempo se nos está cortando y tenemos que ir cerrando porque no guardemos el tiempo de lo que manejamos en los episodios. ¿Con qué quiere cerrar usted sobre este tema de impacto a la audiencia? Bueno, en primer lugar, todo lo que hemos hablado está orientado a clarificar algunas cosas, las interrogantes que la gente tiene, y algunos puntos que no están muy claros, ¿ves? Donde no hay la suficiente claridad, y que esos espacios hay inconsistencias en la que el discípulo, el creyente, podría sentirse confundido. Pero cuando nosotros hablamos a la luz de la palabra, y más cuando hablamos sobre el ministerio profético, que es tan delicado, queremos suministrarle a usted los conocimientos para que usted, a la luz de la palabra, pueda identificar cuando el profeta está hablando de acuerdo a lo que Dios dice, y cuando simplemente es una persona que está hablando en la carne y que está buscando sus beneficios personales. Entonces, Dios no es Dios de confusión. Sí. Cuando Dios habla, la palabra de Dios pone en clara todas las cosas. Y tenga la seguridad que si usted, estimado oyente, a la luz de la Biblia, busca de parte de Dios la revelación, Dios te la va a dar y no va a permitir que el enemigo te engañe. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice: no dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar, ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra. Wow. El diablo maneja muy bien aquello de la imitación, donde las cosas parecen pero no son. Y Jesús dijo: no juzguéis según las apariencias, sino según el justo juicio de Dios. Amén, Pablo. Bueno, nada, de mi parte agradecerle nuevamente por compartir acá en Mesa de Encuentro. Necesitamos más. Claro que sí. Es un tema de los 5 ministerios que es amplio, porque faltaría hablar de otros ministerios que no hemos tocado a profundidad como tocamos hoy en este episodio, el del profeta, ¿no? Pero más allá de ello, es agradecerle a usted, Pastor Leonel, por compartir esto con nosotros y con la audiencia. Nuevamente, le repito, esta es su casa. Las veces que quiera venir acá a compartir con nosotros palabra de Dios que edifica no solamente a las personas que nos ven, sino también a nosotros como servidores de Cristo. Gracias. Bienvenidos sea. Gracias. ¿No ven? Gracias, hermano Pablo. Gracias. Agradecida también porque de verdad, junto al cafecito, que no es mentira, tiene cafecito, súper agradecida. Creo que es un tema muy extenso que, como dice Pablo, yo creo que tendremos 4 o 5 episodios sobre la parte profética y todavía hace falta, pero Sí. gloria a Dios, ha sido aclarada muchas cosas el día de hoy. Gracias. Gracias. En realidad, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, porque en realidad, si no para mí, usted tendría todo esto. Sí. Para mí, Imagínense ustedes. para mí, porque nada más con esto que usted esto es un tesoro que usted nos está entregando a nosotros, que es de lo está haciendo usted, de su Autoría. conocimiento, de su autoría, de su conocimiento, lo que Dios le reveló a usted para en estos tiempos Impartir. tener esa impartición donde la gente y nosotros estamos aprendiendo un poco más
de lo que hemos aprendido para dar que simplemente la sana doctrina. Que eso es lo que nosotros queremos hacer y darle a los oyentes que nosotros este programa es simplemente para hablar sobre la sana doctrina, de cosas que no se hablan en la iglesia y llevarlo para quitar esas telas de araña que podemos tener en la cabeza. Esas dudas que puedan tener. Esas dudas que puedan tener, no estamos diciendo que en realidad, no, sí, crean todo lo que yo estoy diciendo, sino simplemente váyanse a la luz de la palabra y filtren Importante. lo que tienen que filtrar. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, es filtrando muchas cosas que personas engañadores de oficio lo están haciendo por las redes. Y eso no, el Señor nos puso a nosotros, incluyendo también a nuestro pastor Lionel, dar por gracia lo que el Señor nos dio, por gracia, para salir también al ruedo a combatir a esas personas, como dijo el pastor anteriormente en el programa pasado, los que tienen apostolitis aguda, a los que son vándalos cristianos, bueno, y desde que en este programa irán saliendo cualquier cantidad de frases que iremos anotando en cada cosa. Bueno, es un placer, gracias por estar con nosotros y luego, como siempre, Y antes, bienvenido, gracias. No se pierdan antes de el cerrar, episodio. quisiera obsequiarle aquí delante de las cámaras a la pastora Carolina este material. Este material lo escribí Agradecido. para la Universidad Apostólica Rema, Wow. es lo que es el profeta del nuevo pacto. Venga. Gracias. Muchas Buenísimo. gracias. Así que Qué compromiso. Gloria a Dios. Gracias. Chao, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio No se lo lo pierdan. esperamos. Nos vemos.